Saludos desde la sala de eventos de Radio Elche Cadena SER, desde donde una semana más realizamos este programa para Elche Televisión, punto de encuentro, donde pretendemos desde diferentes perspectivas analizar y abordar asuntos de interés. En el caso de esta semana hablamos de los progresos científicos y su repercusión en medicina y salud, un asunto importantísimo, sobre todo después de los importantes avances trepidantes, que podríamos decir, que se están produciendo en la tecnología y en la ciencia, sobre todo en este primer cuarto del siglo XXI que estamos viviendo. Por ese motivo vamos a hablar con distintas personas invitadas que hoy analizarán ese progreso en la ciencia y la repercusión que puede tener en el avance de la medicina y al final de la salud. Está con nosotros Antonio Llombart, es catedrático de la Universidad de Valencia, está especializado en patología de tumores y es el presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Nos acompaña también hoy Antonio Company, es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche y jefe del Servicio de Cirugía del Hospital de Sant Joan de Alacant. La tercera invitada es Teresa Quintanar. Es especialista en oncología médica y genética del cáncer de mama y tumores cerebrales. Y el programa de hoy está moderado por Justo Medrano, al que seguro que ustedes sobradamente conocen. En la actualidad es catedrático emérito de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ha sido catedrático tanto de la Universidad de Alicante como de la Universidad Miguel Hernández, director también del Departamento de Patología y Cirugía de la Universidad de Alicante, decano de la Facultad de Medicina, vicerrector de Relaciones Internacionales y catedrático emérito, como decimos, de la universidad. Justo Medrano se va a encargar de moderar este debate, pero en los próximos minutos les dejamos con este vídeo que va a situar el tema. Los éxitos de la ciencia en su alianza con la tecnología son indudables. Nos han proporcionado una gran capacidad para explicar, controlar y transformar el mundo. La tecnología moderna apoyada en el desarrollo científico ejerce una influencia extraordinaria en la vida social en todos sus ámbitos: económico, político, militar y cultural. La revolución científica del siglo XVII y la revolución industrial en el siglo XVIII fueron procesos relativamente independientes. La alianza recíproca y sistemática entre ciencia y tecnología es, sobre todo, un fenómeno que se materializa a partir de la segunda mitad del siglo XX y que se acentúa notablemente en el siglo actual. Los procesos de producción, difusión y aplicación de conocimientos propios de la actividad científica son inexplicables al margen de los intereses que caracterizan los diversos contextos sociales. Nos interesan estos avances especialmente en el campo de la medicina. La prevención, el diagnóstico y los nuevos tratamientos son los grandes logros de este desarrollo. La genética, por ejemplo, ha dado un paso gigante con el descubrimiento de la edición de genes cuyo padre microbiológico es el ilicitano Francis Mojica. El avance trepidante de ciencia y técnica nos lleva a pensar que este y otros descubrimientos nos van a permitir hacer casi cualquier cosa, y la perspectiva ética y la cultura de las sociedades debería estar preparada para este momento. Llegaremos a ser capaces de lograr la gran aspiración del ser humano, la eterna juventud. ¿Podremos curarlo todo? ¿Cuáles son los límites de la ciencia? ¿Quién debe ponerlos? Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación. Pues efectivamente iniciamos esta noche aquí en Elche Televisión un coloquio que está encuadrado en un ciclo de reflexiones que hemos denominado La vida y la humanidad, y que pretendemos que sea mensual. Al menos esa es la intención nuestra. Elche, como todos sabemos, es una ciudad con un gran patrimonio cultural, patrimonio que se cuida con gran esmero y además con una gran eficacia. Es ya otro líder industrial de la Comunidad Valenciana y del Reino de España. Una ciudad con ya 3 universidades y que aspira a ser también ciudad universitaria. Una ciudad en la que tenga más vida universitaria.
más allá de los problemas que nos da la dictadura del presente, que nos da el día a día, con los que nos encontramos en cada momento, situaciones problemáticas que como individuos y como colectivo vamos resolviendo de la mejor manera posible. Bueno es también, queridos amigos televidentes, pararse en prácticas de reflexión calmada y recapacitar, y por qué no pensar también sobre la vida y la humanidad en el sentido más amplio posible. Tomamos hoy como punto de partida un tema más de hoy que de ayer, pero también del mañana. Vamos a tratar el estado actual y futurible de la medicina y ciencias afines en el contexto de lo que se llama cáncer en general y también sus diversas formas. La medicina, como saben ustedes, ha sido desde siempre un ejercicio de reparación de órganos y de sistemas enfermos, también hoy, pero ahora está aún más unida a la ciencia y a la tecnología, hasta incluso acercarse a la manipulación genética. Un factor importante de riesgo es el envejecimiento humano. No sé si el más importante, pero uno de los más importantes, y que nunca se había vivido tanto como hasta ahora. A principios del siglo XX, no hace mucho, algunos hemos nacido en el siglo pasado, la edad media de vida era de unos 40 años. Se ha duplicado y hoy está por encima de 83 años sobre todo en la mujer, que tiene una esperanza de vida un poco mayor que la del varón. Digo como media, con la edad aumenta más el riesgo de cáncer, de la degeneración celular, pero también es cierto que también nuestro conocimiento avanza también cada vez más. Le voy a pasar la palabra a mis compañeros de tertulia, más bien coloquio, quizás reflexión. Han sido presentados y por tanto no voy a insistir. Sí que es verdad que tengo la obligación de agradecerles a todos ellos tres el que se hayan tomado tiempo para estar aquí en Elche Televisión para reflexionar sobre este tema tan serio y tan importante, aunque como yo le decía al profesor John Bart, vamos a intentar no tomárnoslo demasiado en serio. Hay aspectos para considerar la situación optimista y es lo que queremos trasladar a nuestros conciudadanos. Espero que lo consigamos. El profesor John Bart es, sintetizando la presentación anterior, es presidente de la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología, un centro monográfico dedicado al cáncer en todos sus aspectos, de importancia y referencia no solo internacional, y lo digo al revés, sino también español y de nuestra comunidad valenciana. Muchas gracias por haberte desplazado desde Valencia a Elche. Lo considero como un gesto hacia nuestra ciudad y también hacia Elche Televisión y a nosotros mismos. Profesor Compán, tengo la dificultad de presentarlo porque lo conozco desde hace 40 años y por lo tanto es difícil realzar algo de su personalidad, pero sí que es una persona muy querida por mí. En el aspecto profesional es decano por tercera vez consecutiva, ha recibido el voto de los miembros de la Universidad Miguel Hernández de Elche y además de eso es jefe de cirugía en el Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant. Su especialidad es la cirugía digestiva, pero también la cirugía de los tumores endocrinos, en especial de los tumores de tiroides. Y la doctora Quintanar, a quien agradezco también su presencia aquí, representa a nuestro hospital universitario de Elche, no el viejo como dicen algunos, tiene 40 años nada más, y yo digo que es el hospital universitario de Elche, el antiguo quizás, viejo era el hospital, la clínica Camorenilla y Cabonete, algunos de los mayores se acordará de estas clínicas que tanto hicieron también por la ciudadanía, pero en este caso representa una modalidad muy moderna que es la unidad de consejo genético
del Hospital de Elche. Yo sé que se dedican al consejo genético de varios tipos de tumores, en especial el cáncer de mama, tumores cerebrales y algunos grupos sindrómicos de cáncer, por lo que te estoy muy agradecido, Teresa Quintanar, por estar entre nosotros. Además, tenía que haber una mujer entre nosotros y es ella la que va a representar la feminidad en este proceso en el que, como saben ustedes, y termino ya con esta breve introducción, las mujeres hoy día constituyen el 80 y tantos % de los estudiantes de medicina y se están incorporando como tiene que ser y tuvo que ser en el pasado a nuestros hospitales. Sin más, voy a lanzar la primera pregunta, cuestión a mis compañeros. ¿Cómo veis el cáncer en general hoy? ¿Está aumentando, como decía el profesor John Barr antes en una conversación personal, o lo que aumenta es la población y la capacidad diagnóstica del sistema? La pregunta, empezamos con el profesor John Barr. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a mi buen amigo Justo Medrano el que me haya dado la oportunidad de venir otra vez aquí a Elche y participar en este debate, coloquio, simposium sobre el problema tan de actualidad como es el cáncer. Venir a Elche para mí es siempre un placer y por lo tanto he venido con muchísimo gusto a estar entre amigos y particularmente con mi buen amigo Justo y con Antonio también, el decano de la Facultad de Medicina. Vamos a ver, el hablar del cáncer hay que mirarlo con optimismo pero con realismo. Con realismo porque la incidencia de cáncer está aumentando y esto es un dato objetivo. Es decir, en España, en este año, la SEON, la Sociedad Española de Oncología Médica, ya ha indicado que estamos en los 300.000 nuevos casos de cáncer distribuidos en las poblaciones masculina y femenina, sobre todo en la masculina, que es más del 50%, es 166.000 casos de cáncer en el varón por 112.000 casos en la mujer. Paradójicamente, en estos últimos 5 años, la incidencia de cáncer ha aumentado en cifras hasta de un 16%, que es muchísimo. Ese 16% ha sido sobre todo en la mujer, la media ha sido del 8%, pero hay un aumento importante de la incidencia del cáncer en la mujer y eso también es preocupante, por distintas razones que podemos analizar a lo largo del coloquio. El cáncer en los niños está estabilizado, sabemos que es una incidencia que no está relacionada con la epidemiología, pero es también una forma de neoplasia que hay que tenerlo presente. Por lo tanto, preocupación, pero al mismo tiempo optimismo, y en eso nuestra coloquio y nuestra oncóloga lo dirá con mayor precisión que yo mismo. La curación del cáncer está aumentando considerablemente, es decir, que aumenta la incidencia, pero también aumenta la curación. Muchas gracias, profesor John Barr. Antonio, yo, compadre. Buenas noches, Justo. Gracias por invitarnos a participar en este interesante coloquio. Para ser rápidos e intensos, el cáncer ha sido una lacra social desde siempre, desde la prehistoria. Y es una enfermedad que afecta no solo al físico, que es a lo que posiblemente el ciudadano tiene más miedo, sino también aspectos psicológicos, sociales, de pareja, incluso económicos, con las pérdidas de horas que supone para la vida laboral de los pacientes o con el propio gasto que supone los diagnósticos y los tratamientos. Desde luego, hablando en general, podemos decir que el cáncer sí hay mayor incidencia del cáncer en los últimos años. También es verdad que ha aumentado la población, como habéis dicho, y ha aumentado sobre todo los mecanismos de diagnóstico. Entonces, a veces es difícil diferenciar la proporción en que cada una de estas variables influye en el número total. Pero hay casos muy claros. Por ejemplo, recientemente se ha publicado estadísticas donde en los últimos 30 años ha aumentado un 10% tanto el cáncer de páncreas como el cáncer de colon. Y eso lo estamos viviendo en todos los servicios implicados en el tratamiento de estos cánceres. Hace 30 años, cuando empezamos la cirugía, el cáncer de páncreas era excepcional. Hoy en día el cáncer de páncreas es, en esta zona,
relativamente frecuente. Y no hablemos del cáncer de colon o el cáncer de recto, donde posiblemente sea el caso más explosivo de todos. Es verdad que hay algunos otros cánceres que van al revés. Por ejemplo, el cáncer de pulmón en el hombre desde el año 2001 aquí en España ha disminuido. Y eso va asociado claramente a un hecho importante, que ha sido posiblemente uno de los hechos más importantes en la salud pública española, como es la ley antitabaco. Sin embargo, en el caso de la mujer no es así. En el caso de la mujer está aumentando. Y lo que antes era un carcinoma extraordinariamente raro en la mujer, hoy en día ya es superior al cáncer de mama en países como Estados Unidos, Dinamarca o Noruega. Es decir, que se producen cambios dinámicos muy rápidos y muy intensos y podemos hablar de cáncer por cáncer para ser más efectivos. Doctora Quintanar. Nada, poco más que añadir. Yo creo que efectivamente la población está envejeciendo y eso también hace que los errores genéticos y todas las alteraciones que se van produciendo a lo largo del tiempo, pues relacionados también con nuestros hábitos de vida, hacen que veamos más casos. Yo también quería mandar pues un poco un mensaje de optimismo. También es cierto que cada vez se diagnostican ciertos tumores en estadios más precoces, que eso permite aumentar mucho las tasas de curación, sobre todo pues, en pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, o los programas de cribado de cáncer de colon, que todavía habrá que ver si diagnosticarlos antes tienen un impacto en la supervivencia de estos pacientes. Y luego también pues, el optimismo que estamos viviendo en la última década, con lo que para los oncólogos es muy importante, que no es otra cosa que la medicina de precisión, el poder elegir cada vez mejor el tratamiento que va a beneficiar a cada uno de nuestros pacientes y creo que hemos visto un cambio pues en tumores, por ejemplo, como el melanoma, donde hace 5, 6, 7 años no teníamos prácticamente ningún tratamiento que ofrecer y ahora podemos tener pacientes largos supervivientes, que es cierto que para nosotros un largo superviviente son 5 años de supervivencia, pero es que estábamos hablando de pacientes que fallecían en menos de 6 meses. Entonces, sí, está aumentando, eso es cierto, hay que tenerlo en cuenta, pero también se están produciendo muchísimos avances que están ayudando a mejorar no solo los tiempos de vida, sino sobre todo la calidad de vida del paciente oncológico. Bueno, es absolutamente cierto y lo habéis dicho que ha aumentado la incidencia del cáncer. Eso no lo puedo discutir. Pero vamos a ver, algunos piensan que es como una epidemia que ha surgido y la cuestión que yo planteo no es por la explosión demográfica de la población a partir de 1900, por así decirlo, el envejecimiento y quizás la capacidad diagnóstica del sistema y quizás los estilos de vida. Y ahí entramos ya en la prevención primaria. ¿Qué podemos hacer en prevención primaria? Y empiezo ahora con la doctora Quintanar. Bueno, lo primero, entender que la prevención primaria es aquello que podemos hacer para evitar la aparición de una enfermedad y, bueno, pues sobre todo, por ejemplo, una vacuna, el hacer ejercicio físico, que está relacionado no solamente con la patología oncológica, sino patología cardiovascular, por ejemplo. Y a nivel del cáncer, pues por ejemplo, la introducción de la vacuna del papiloma pues ha permitido que los casos que actualmente estamos viendo de cáncer de cervix pues sean cada vez más anecdóticos, una patología que bueno, pues aquellas mujeres a las que se les diagnostica es muy devastadora en general. Entonces creo que hay que tener en cuenta y educar a la población qué cosas podemos hacer, tener una vida saludable. Perdón que te interrumpa, ¿es prevención primaria o secundaria? En este caso sería primaria, porque estás evitando la enfermedad. La prevención secundaria te permite diagnosticar de manera precoz. Sería el ejemplo claro, las mamografías que se hacen a las mujeres. Tú no estás evitando el cáncer, pero lo estás diagnosticando en una fase más inicial. Correcto, correcto. Esa es la principal diferencia. Correcto. Profesor, compañero. En prevención primaria, desde luego, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que posiblemente sea lo que más deberíamos dedicarnos en el mundo sanitario. A ver. Por ejemplo, ya se ha comentado el tema de eliminar algunos factores etiopatogénicos del cáncer. Hemos comentado antes el tabaco en el caso del cáncer de pulmón, o hemos comentado el papilomavirus en el caso del cáncer de cervix. Pero también estilos de vida, como has dicho tú, ¿no? El eliminar, por ejemplo, los alimentos ahumados o los alimentos salados era algo
que se conoce desde hace tiempo que está relacionado con los cánceres de esófago o de estómago. O eliminar el exceso de comida de carne roja y favorecer la utilización de fibra, verduras, legumbres, lo que tradicionalmente se ha llamado dieta mediterránea, eso sería extraordinariamente beneficioso para el cáncer de colon y recto. Profesor John Barr. La educación para la salud, yo creo que es el factor número uno que la sociedad debe incidir en estos momentos. Y digo educación para la salud porque educación es no solo para la lucha contra el cáncer, sino para la lucha contra muchas enfermedades, como es la obesidad, es la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las bronquitis crónicas, etcétera. Todas las enfermedades crónicas no transmitibles que la Organización Mundial de la Salud las agrupa como un conjunto, como un core. Entonces, educar para la salud, es difícil educar para la salud a la población adulta y a la población a la tercera edad. A eso hay que hacerle una medicina preventiva y una medicina paliativa y darle a conocer lo que realmente es el problema sanitario del cáncer. Pero tratar de convencer a una persona a los 50 o 60 años de que tiene que cambiar sus hábitos de vida es muy difícil. Lo que sí que hemos de hacer es educar para la salud a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Ahí es donde está. Es decir, y en eso la sociedad no se preocupa tanto como debía preocuparse, porque eso evita la enfermedad, da buenos hábitos no solo físicos sino psíquicos también, que es muy importante, y sociales, es decir, educamos a nuestros futuros conciudadanos para una vida más sana, global, y al mismo tiempo prevenimos una serie de enfermedades muy importantes y ahorraremos muchísimo dinero, como ha dicho nuestra colega. Es decir, el problema de la sanidad en estos momentos es que está siendo ya desbordada por el gasto, pero el gasto de las nuevas medicaciones, que quizá hablamos luego, que es inabordable para una sociedad de consumo como la nuestra en estos momentos. Ahora hablaremos de eso. Sí. Por lo tanto, yo insisto en lo que es la educación para la salud. Quiero dar un ejemplo. Nosotros en la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, en la Junta Asociada de Valencia, desde hace unos años hemos puesto en marcha una serie de programas, concursos, en los que también intervienen una serie de influencers a través de la red. Buscamos influencers que tengan un alto índice en sus propias redes, que traten temas concretos, con concursos, dedicados a los niños y a los adolescentes, entre los 8 y los 12 años. Esos concursos, se hizo un concurso para Aliméntate Bien, otro concurso para Corre y haz salud, y otro que hemos puesto en marcha este año contra el alcohol. El problema del alcohol es delicadísimo, porque lo sabemos que el alcohol es cancerígeno, y eso hay que decirlo con claridad. El alcohol produce cáncer, y el pensar que podemos beber sin preocuparnos, al adulto se reirá de ello, pero al niño y al adolescente, que además está con el gran problema del botellón, que ya no es un problema de oncología, sino que es un problema social, hay que educarle. Esos programas están teniendo un gran éxito. Y esos programas hay que hacerlos a nivel nacional. Sí, estamos de acuerdo con eso, que más vale prevenir que curar. Se ha dicho siempre, y en este caso, más vale eso que no tener que entrar en quirófano o someterse a una terapia compleja. Por eso habéis abierto la puerta a la prevención. ¿Qué medios tiene hoy día la medicina y el sistema sanitario para una prevención secundaria? Muchos. Sí, el que quiera. Sí, la prevención secundaria, creo que Teresa lo comentó antes, sería, digamos, qué pruebas diagnósticas podemos utilizar para detectar el paciente con cáncer lo antes posible. ¿Por qué? Porque el pronóstico de este paciente, si se trata a tiempo, va a ser mucho mejor. Entonces, hoy en día se pueden aplicar determinadas pruebas a determinados cánceres porque resultan eficientes el aplicar estas pruebas. Ya hace muchos años se definieron cuáles son las características que tienen que tener esas enfermedades para poder aplicarse una prueba de cribado, una prueba de screening poblacional, ¿no? Tiene que ser enfermedades que sean prevalentes, es decir, que sean frecuentes, que tengan una morbimortalidad importante, que exista un tratamiento adecuado en el momento del diagnóstico, porque si no vamos a mejorar nada del pronóstico, no es necesario hacer un cribado, no resulta interesante, ¿no? Y así una
serie de medidas. Hemos comentado algún ejemplo antes. Las campañas de screening, posiblemente la más famosa de todas, es las mamografías, que aquí en la Comunidad Valenciana se hace desde hace ya algunos años y que están dando muy buenos resultados. Pero no es la única campaña de screening. Y la de Mocult, la detección precoz del cáncer colorectal. ¿Tú tienes experiencia previa en eso? Bueno, iba a decir, los ciudadanos de Elche conocen eso desde hace unos 30 años, quiero recordar. Fuimos posiblemente de los primeros en España en aplicar esta técnica, que como todos ustedes saben, consiste en una prueba para detectar la presencia de sangre en heces, que no significa que eso sea un cáncer, pero sí es un filtro para poder hacer determinadas pruebas, en este caso algo más agresivas, para poder diagnosticar de un cáncer, como es la colonoscopia. Una pregunta que surge en algunos medios es ¿por qué no se hace pruebas, por ejemplo, como una colonoscopia a toda la población para detectar el cáncer? Claro, hay que recordar que estas pruebas agresivas, además del coste que suponen y de los medios que hay que tener en cuenta en endoscopistas y en medios materiales y humanos para poder hacerlo, también conllevan una serie de riesgos, ¿no? En el caso de una colonoscopia, por ejemplo, el riesgo es aproximadamente de un 2 por 1000 de complicaciones serias, ya sean de sangrado o de perforación. Con lo cual, tenemos que jugar con las dos cosas, es decir, con además, la posibilidad de diagnosticar a tiempo y con la posibilidad de que no sea peor el remedio que la enfermedad. Además, nos podemos interrumpir, o sea que si no estamos de acuerdo en algo, yo solamente quería decir, ¿hay colonoscopio suficiente en Europa y colonoscopistas suficientes para detectar precozmente el cáncer de colon? No, evidentemente no. Yo, en ese sentido... Por favor. Necesitamos muchos medios, porque ya no solo el colonoscopio, el colonoscopista, claro. Es el médico que hace la sedación, el pólipo que se quita y que el patólogo tiene que analizar, y que en muchas ocasiones no están contemplados pues en los recursos que se necesitan. Decir, el problema, a mi juicio, distingue mucho lo que es el cáncer de mama de lo que es el cáncer colorectal. El cáncer de mama, con un screening relativamente sencillo y poco molesto para la mujer, y relativamente barato, se puede hacer a un nivel poblacional muy amplio. Y ese ha sido el gran éxito, aparte que la disciplina de la mujer es mucho mayor que la del hombre, que de eso también debemos hablar, y quiero también comentarlo luego con el cáncer de próstata, que también es de incidencia igual o más que el cáncer de la mujer. Dejémoslo claro, que eso, aquí se habla mucho de cáncer de mama, y muy poco de cáncer de próstata. Y los varones tenemos la misma incidencia en España de cáncer de mama que de cáncer de las mujeres. Pero con un pronóstico diferente. Bueno, eso ya también vamos a hablar. Según estadiajes. Vamos a hablar, porque el pronóstico del cáncer de mama en la mujer es de un 90% de curaciones. Bueno, que me lo corrijan si no. Es decir, que y del cáncer de próstata no llega a eso. Bueno, pero volvamos a otro tema. Y es lo que hacía referencia, es decir, lo que es una infraestructura. Es decir, hacer una screening poblacional del cáncer colorectal es muy caro. Necesita unas infraestructuras muy amplias. Y la campaña que se ha lanzado después de vuestra experiencia, que fue la experiencia piloto que ha servido en la Comunidad Valenciana y en España, para lanzar esta, y hay que decirlo, porque la gente se olvida luego, O sea, Antonio, tú lo sabes de eso ahora, que luego pues resulta que lo hicieron los americanos. Se copiaron. Se copiaron. Bueno, nació aquí en Elche, en Elche y en Alicante la campaña de diagnóstico precoz del cáncer colorectal. No, muchas gracias. Pues por lo digo porque es una realidad, es decir, no invento nada, lo mismo que el CRIPS también ha nacido aquí, la Marina. Bueno, la situación es que es muy difícil. Y luego la prueba también no solo es, como decía Antonio muy bien, no solo es hacer el Hemoccult, ¿verdad? Sino lo que detrás del Hemoccult ahí sí se sospecha realmente que haya una positividad y hay que hacer la colonoscopia. Y eso, bueno, pues los clínicos lo saben mejor que yo, patólogo. Yo llego a ver cuando me mandan el pólipo o el cáncer, pero hasta ahí hay todo un sistema que es muy complejo. Sí, quiero añadir una cosa para comentarla también, ¿no? que habéis tocado antes, ¿no? En el caso de las mamografías del screening de cáncer de mama, ya se ha demostrado claramente una disminución de la mortalidad en el cáncer de mama de un 15%, 14-15%, y lo que acabas de comentar, ¿no? Una supervivencia a los 5 años del 90%. En el caso del carcinoma de colon,
todavía hay controversias. Es verdad que disminuye la mortalidad 1 o un 2%, pero hemos de recordar que el cáncer de colon suele aparecer en personas más mayores. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta dentro de algunos años no sabremos si efectivamente estas campañas que realizan el Hemocool y la colonoscopia van a mejorar sensiblemente la salud a largo plazo de estos pacientes, porque muchos morirán cuando tienen que morir, es decir, a la edad normal, ¿no? Hay otros ejemplos también de campañas de screening. Has comentado el de la PSA para el carcinoma de próstata y alguno más que se está estudiando. Pero yo creo que el más clásico y el más eficiente es el de la Vamos a mamografía. pararnos en la PSA porque como no estaba previsto, pero lo ha comentado el profesor John Barr, ¿tiene valor el PSA o la cifra de PSA para el diagnóstico precoz? No. No. No, definitivamente no. Definitivamente no. Ojo, porque hay muchas personas que están pendientes de los valores de PSA y no viven pendiente cada 3 meses o cada año de si sube, baja, se queda estable. Lo mejor es consultar con un buen urólogo y dejarse influir. Vamos a ver, ¿con qué pruebas diagnósticas contamos hoy, profesor John Barth? Empezando por la biopsia. Pruebas diagnósticas, dejando a un lado el diagnóstico precoz. Cuando nos enfrentamos en el sistema sanitario al diagnóstico de cáncer, ¿con qué pruebas contamos? Y empiezo por la biopsia. ¿Y qué tipos de biopsia disponemos hoy día? Justo, yo diría, antes de llegar a la biopsia, hablar del clínico. Muy bien, muy bien. Es decir, el primero que ve, y además en este momento insistiría en el médico de familia. Es decir, el gran abandonado de la sanidad española. Ojalá cambie la idea. Pero el gran abandonado de la sanidad española es el médico de familia. Y eso hay que reivindicar. Yo no soy médico de familia, obviamente, pero el primer síndrome o síntoma que da el cáncer pasa por el médico de familia, que es a donde acude el enfermo a su médico y le explica. Por lo tanto, lo primero que hemos de educar para diagnosticar bien el cáncer es a los médicos de familia. Educarlos en todos los aspectos, no solo profesionalmente, sino también desde el punto de vista psicológico. Muchas gracias, Antonio, por esa precisión, porque nos hemos abandonado a la fascinación de la técnica, el TAC y la resonancia magnética. Y ese arte diagnóstico, antiguamente se llamaba ojo clínico, que hoy sabemos que no es más que una buena intuición sobre la base de una gran experiencia clínica. Pero efectivamente, yo creo que has hecho un llamamiento muy interesante a nuestros compañeros de medicina de familia. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, pero he de decir que somos culpables todos. Es decir, el mundo sanitario y también la sociedad en general. Es decir, hay una profunda fascinación por la tecnología. Es más, estamos hablando ahora precisamente de los avances tecnológicos. Y hay una especie de progresión hacia una transformación del médico tradicional, que es el médico de cabecera que comentaba el profesor John Barr, hacia una profesión diferente, que es una especie de técnico superior en algo. Y eso no es médico, eso no es la palabra, eso no es la profesión médica. Es verdad que quizás tengamos que tener los dos perfiles. Es decir, quizás ya haya que hablar de médicos especializados en avances tecnológicos y médicos que tengan una capacidad holística de tratar a los pacientes y que se complementen con los otros. Y habéis introducido aquí algo, efectivamente, para mí mucho más importante que las diferentes técnicas que hay, que van a ir cambiar continuamente en los próximos años. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿verdad, Teresa? Sí, yo creo que es importante transmitir que para avanzar necesitamos colaborar y que en muchas ocasiones pues no nos miramos unos especialistas a otros y al final pues yo lo encuentro cuando veo a un paciente en la consulta que a lo mejor hemos realizado 3, 4 pruebas que eran innecesarias, que los avances nos las han puesto ahí y como las hemos tenido ahí las hemos pedido, pero a lo mejor con una buena anamnesis, una buena exploración física y una prueba sencilla como es tomar una muestra de biopsia habríamos tenido el diagnóstico. Y creo que eso hay que recalcarlo sobre todo pues a los médicos más jóvenes, que no todo
está en la tecnología, sino en hacer una buena historia clínica y explorar al paciente y escuchar lo que nos está contando, que muchas veces no lo hacemos por la falta de tiempo y nos puede estar dando la clave para llegar a un diagnóstico Estamos de acuerdo, Teresa, los cuatro, eso es absolutamente aconsejable. Pero una vez que hemos sospechado un cáncer, ¿qué biomarcadores oncológicos tenemos a mano para utilizarlos en la clínica diagnóstica? A ver, el problema actualmente es que hablar de cáncer no es hablar de una única enfermedad. Cada tumor es diferente y cada uno de estos tumores va a necesitar unos marcadores diferentes. Y para el oncólogo es imprescindible la labor... Cuando el paciente llega a la consulta de medicina de familia o quizás llega ya al hospital, ¿qué biomarcadores oncológicos tenemos? ¿Los puede citar algunos? Pues, por ejemplo, si lo que tenemos es un paciente con un cáncer de pulmón, pues hoy no entendemos el no tener los biomarcadores moleculares, son imprescindibles para la toma de decisiones. ALK, ROS1, EGFR, es lo que estamos siempre pidiendo. El cáncer de mama no es una única enfermedad, dependerá de si expresa o no expresa receptores hormonales, del ER2, si es un triple negativo. Toda esa información nos la va a dar el patólogo en la biopsia y luego pues un estudio de extensión que también va a cambiar en función del tipo de tumor. No todo tumor va a necesitar un PET-TAT, que es la prueba más avanzada o que más te piden los pacientes, y a lo mejor simplemente con un TAT un TAT normal vamos a tener ese diagnóstico. Entonces hay que centrar un TAT normal. Un TAT, no. Un TAT de tórax, abdomen, antes que una pelvis, resonancia magnética. ¿Sabéis desde cuándo está el TAC a disposición de los clínicos en España? No, la verdad es que no sé la fecha. ¿De siempre, de toda la vida? No, de toda la vida no, pero bastantes años. Hace 20 años aproximadamente, ¿no? Un poco más. ¿El TAC? El TAC. El TAC en el Hospital General Universitario de Elche lo teníamos a finales de los años 70, principios de los 80. Sí. Pero a propósito de la pregunta que haces, y por poner un ejemplo reciente, el caso típico de un paciente que viene con dolor abdominal a urgencias, hace 30 años nunca, en ningún caso se pedía un TAC, nunca. Y cuando un médico de puerta tenía que solicitar al radiólogo un TAC, tenía que hablar especialmente y explicarle por qué se iba a hacer TAC. Hoy en día se hacen muchísimos. Lo digo porque ese fue un cambio radical que pasó del arte a la técnica y hizo que efectivamente se perdiera mucho esa cultura de diagnóstico precoz, porque enseguida pasamos a la eco y al TAC. La ecografía aparece también en los años 80. En los años 80, es decir, hace 4 días también. Pero no olvidémonos que antes el enfermo lo que venía a pedir era una placa. ¿Una placa? Tengo que me hagan una placa, ¿eh? Sí. ¿Quién no ha oído eso? Y ahora te piden un PET-TAC. Ahora piden un PET o un PET-TAC. Bueno, o sea, aún quedan placas de doctores o médicos que ponen doctor fulano especialista en niños, rayos X, RX. Sí, es decir, fue un avance en los años 70 o 60, 50, 60, y luego pasamos. Bueno, yo creo que estamos todos ya orientados a lo que se ha dicho y de acuerdo. Yo quisiera ahora de la doctora Quintanar que nos dijera cuál es el valor hoy de los estudios genéticos en oncología. ¿Qué valor tiene? Bueno, pues lo primero, entender qué es el consejo genético, ¿vale? Y destacar también pues que toda la consulta de la provincia de Alicante se realiza en el Hospital General de Elche y en consejo genético se estudian familias donde por una agregación de muchos casos se piensa que ese tumor se ha producido por una alteración genética, es decir, en la información que hemos recibido de nuestro padre o de nuestra madre. Hay que entender también que hay que cumplir unos criterios concretos, para cada tumor es diferente, y que la persona que se va a valorar en consejo genético es una persona que ya ha desarrollado el cáncer. No es mi abuela tuvo un tumor y yo quiero ir a consejo genético, sino que lo que se estudian son pacientes que ya han tenido un tumor a lo largo de su vida. Eso es importante de entender.
Lo que se hace en esa consulta básicamente es el árbol genealógico, con lo cual hay que intentar aportar la máxima información posible con informes, y si se cumplen esa serie de criterios que varían pues en función, a veces son tumores todos del mismo tipo, pues varias mujeres con cáncer de mama, o en otras ocasiones pues son tumores que sabemos que están relacionados, pues cáncer de mama con cáncer de próstata o cáncer de mama con cáncer de ovario. Si se cumplen esos criterios, el estudio genético consiste en un análisis de sangre buscando la alteración genética que concretamente ha llevado al desarrollo de ese tumor. Es relativamente sencillo, y lo que hay que entender son las connotaciones que lleva un diagnóstico de una alteración genética de este tipo, porque evidentemente eso se ha podido transmitir a los hijos en caso de haberlos, y conlleva pues una serie de recomendaciones que bueno, pues que hay que entender y asumir. Hay que pasar por una consulta de psico-oncología. Es un proceso mucho más complejo que el realizar una extracción sanguínea. Sí, muchas gracias, Teresa. John Bart, ¿quieres añadir algo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que tener presente que el 8 o el 10% de los cánceres tienen una relación genética. Por lo tanto, hay una parte importante de nuestra población que son portadores de genes que facilitan el desarrollo oncológico. No quiere decir que van a tener un cáncer, y eso hay que tenerlo muy presente, sino que tienen un riesgo mayor de desarrollar un cáncer, porque esa alteración, esa mutación génica, se ha de unir a otras mutaciones somáticas, que son las que, asociándose a las génicas, van a producir la neoplasia. Es decir, que es un contexto global de genes dominantes, los que llamamos genes drivers, los genes que conducen, y otros que son los que acompañan, los genes pasajeros. Bien, entonces esos genes drivers, que son los que son portadores, las personas que tienen una herencia genética asociada al cáncer, hace que tengamos que tenerla dentro del Consejo Genético que ha desarrollado la comunidad y que funciona afortunadamente bien. Antonio, ¿quieres añadir? Sí, añadir un pequeño comentario. Además de lo que habéis dicho vosotros, también quisiera hablar algo sobre la farmacogenética. Es decir, pues ese tratamiento. Sí, pero que tiene algo que ver con la genética que estáis hablando, de la relación de la genética y la oncología. Es decir, no solamente hay determinados cánceres que tienen un origen hereditario y por alteraciones genéticas del tipo que sea, sino que tenemos que tener también en cuenta que determinados tipos de genes hacen que los pacientes respondan mejor o peor a determinados fármacos. Y eso es muy importante hoy en día. Sí. No podemos tratar con bombas atómicas algo que se puede tratar de una manera muy especializada, muy específica. Muy importante, quizás entramos... Sería la farmacogenética y la farmacogenómica, que son el contexto global, claro, el gen y el tumor, el gen del tumor. Y hoy en día tenemos ya fármacos que están aprobados exclusivamente para pacientes que son portadoras de estas mutaciones. Es decir, la causa que le ha llevado a tener ese cáncer es la molécula o la diana hacia donde se dirige el fármaco. Y permiten, son fármacos generalmente, muchas veces orales, nosotros les llamamos tratamientos de mantenimiento, que pueden ser muy prolongados y que permiten en muchas ocasiones pues retrasar otros tratamientos más tóxicos, como pues una quimioterapia alopeciante. Correcto. Lo que sí es verdad es que la sociedad empieza a estar más obsesionada que nunca con el genoma y con la genética. Y la pregunta que te hago a ti, Antonio John Bart, ¿qué valor le das a la epigenética? ¿La puedes definir y decir qué valor tiene la epigenética en este contexto? Bueno, la epigenética, dicho en palabras muy sencillas, o tratando de decirlo en palabras muy sencillas, son aquellos factores que alteran la acción del DNA o de las proteínas sin modificar su estructura de una manera constitutiva. Quiere decir que son factores exógenos que actúan sobre nuestro genoma. Nuestro genoma es la arquitectura de nuestra estructura celular y sobre ella hay una serie de influencias externas, son las epigenéticas. Y en ellas entra desde la alimentación hasta la contaminación ambiental, hasta factores endógenos, es decir, todo un mundo. Volvemos a la prevención primaria, quizás. Bueno, volvemos a todo, porque las alteraciones epigenéticas sobre los genes son muchas veces los condicionantes del desarrollo de una neoplasia. Pues muchas gracias. Vamos a entrar ahora en el tratamiento. Ya tenemos el diagnóstico,
de cada tipo de tumor, hemos hecho la biopsia, el estudio histopatológico está sobre la mesa. Perdona que te interrumpa, yo insistiría, ya que la pregunta que me hiciste salí por la tangente de la biopsia. Yo insistiría en que hablar de la biopsia es también hablar de la citología. Es decir, la toma de muestras en general. Por eso preguntaba yo qué tipo de biopsia tenemos en la citología. Por función de aspiración. Es decir, no se trata, es un método invasivo, y por lo tanto entraña una cierta actuación médica. Pero esa se puede minimizar en muchos casos con muestras citológicas. Es decir, no hace falta sacar el tejido completo, sino también desde Papa Nicolau. Es el famoso Papa Nicolau. Es muy famoso porque toda la gente sabe sin saber quién es, ¿verdad? Papa Nicolau era una primicia. Un patólogo griego que trabajó en los años 40 en Estados Unidos y publicó un atlas, un librito que se llamaba el Atlas de Papa Nicolau, se conoció para el estudio de la citología ginecológica. Fue efectivo, ¿no? Bueno, imagínate. Ha sido y eso. Pasamos, continúa. Si estamos de acuerdo, pasamos, se queda mucho en el tintero, pero está claro que tenemos que tener en cuenta el cronómetro al tratamiento. ¿Qué modalidades, qué procedimientos están hoy disponibles para los ciudadanos enfermos de cáncer y que tienen unas indicaciones determinadas? Primitivamente, o digamos que hasta hace poco, el tratamiento inicial fue la cirugía. La cirugía ha sido el tratamiento estándar durante muchos años del cáncer de mama y de muchos tipos de cáncer. La pregunta que le hago es al profesor Compan, un poco al lado de la temática. Antonio, la cirugía siempre fue un arte. Nuestros maestros defendían que la cirugía era un arte. ¿Hoy es técnica o es arte? ¿O una mezcla? Bueno, vamos un minuto. A ver. Un minuto. Entonces digo, es una mezcla, y ya está. Eso es un cuarto de minuto. Pero vamos a ver, complementándolo. Yo creo que la cirugía sigue ocupando un papel central en el tratamiento del cáncer, de momento, pero no debemos olvidar que la cirugía hoy en día no puede ir sola. Tenemos todo el tratamiento de paciente oncológico tiene que ser un tratamiento multidisciplinar donde tenemos que estar implicados no solamente los oncólogos, médicos y cirujanos, sino todos los demás implicados en el tratamiento de este paciente. Sí, pero antes en un cáncer de colon, de entrada cirugía. ¿Hoy sigue siendo cirugía primero en un cáncer de colon? ¿O va detrás? No. Antonio Compan, el profesor John Barr. Yo no soy oncólogo, quizá lo diría Teresa, lo contestaría mejor, pero en muchos casos hay una neoadjuvancia, ya sea química o por radioterapia, que va a coadyuvar de una manera decisiva a la mejora en el resultado quirúrgico, que el cáncer de colon es igual a cirugía, sea como sea. Pero quería yo decir una cosa. Y es que el tratamiento del cáncer empieza por el comité de tumores. No empieza cuando al enfermo se le ha diagnosticado, usted tiene un cáncer de mama, usted tiene un cáncer de colon, usted tiene un cáncer, un sarcoma, comité de tumores. Y ahí es donde, como decía muy bien Antonio, se reúnen los expertos en todas las áreas y deciden lo que hay que hacer. Cirugía, quimioterapia, radioterapia, combinación. Por lo tanto, no se puede tratar un cáncer si no pasa por un comité de tumores. Ha sido un gran avance, porque antes la soberbia quizás de algunos cirujanos llevaba a operar directamente sin consultar. Hoy día todos estos tipos de cánceres pasan a través del comité de tumores. No, iba a decir que tenemos una sanidad española tanto en medicina privada como en medicina pública, donde esto es así. Es decir, donde hoy en día cualquier paciente oncológico que se va a tratar con el método que sea, pasa siempre antes por un comité oncológico, antes y después, porque el tratamiento no consiste en hacerse en un momento determinado, sino que hay que hacer un seguimiento y las posibilidades de recidivas y de estudios de calidad de vida son importantes. Correcto. Teresa, ¿qué otros procedimientos tenemos para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer? Pues aparte de la cirugía, la radioterapia como complemento, como terapia local complementaria a esa cirugía.
la quimioterapia clásica, que es a lo que nos hemos dedicado casi siempre los oncólogos. Tenemos muchos tratamientos hormonales, hay tumores que no responden bien a la quimioterapia y que en cambio pues responden muy bien a tratamientos hormonales, como el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Y últimamente pues la estrella es la inmunoterapia, fármacos que, bueno, pues que son capaces de activar el propio sistema inmune del paciente y que esa estimulación del sistema inmune sea la que luche contra ese tumor. Es el gran avance de los últimos años. Sí, muchas gracias por eso. ¿La inmunoterapia está también indicada en el tratamiento de las metástasis? Es donde hoy en día está indicada fundamentalmente. Es una indicación. Sí, principal. Generalmente todos los tratamientos primero se desarrollan en la enfermedad metastásica, porque es donde pues vamos a poder ver si esos fármacos son activos y si tienen un impacto en la supervivencia del paciente. Y después de que ya has demostrado ese beneficio en la enfermedad metastásica es cuando saltan a la adyuvancia, que no es otra cosa que el tratamiento complementario. La gran pregunta es, si a mí me han operado y no tengo el tumor, ya no tengo cáncer, ¿por qué tengo que hacer un tratamiento? Bueno, pues para prevenir la recaída, el riesgo de que la enfermedad pueda aparecer en el futuro. Y ahí, ahora mismo estamos empezando a usar inmunoterapia en melanoma, que es el tumor, estrella y el que más ha avanzado en estos años. Me parece que nos hemos saltado quizás la quimioterapia. La quimioterapia está delante de la cirugía, detrás de la cirugía, al mismo tiempo y antes que la inmunoterapia, ¿o no? Depende. ¿O concomitante? Depende. Yo no soy un oncólogo asistencial. Pero sí que estoy dentro de equipos de oncólogos y realmente cada tumor tiene su propia estrategia. Claro. Es decir, no podemos hablar hoy del cáncer más que con un criterio general. Y ahora, dígame usted, ¿qué cáncer tiene? Y en base a ese cáncer tiene, ¿qué estadio está? Y en base a ese estadio, ¿qué es lo que podemos hacer? Exacto. Y eso es lo que entraña una estructura muy compleja, ¿eh? Y hay un factor que yo quiero insistir en la sanidad, porque tú hablabas de que tenemos una sanidad excelente. Yo no niego que es una buena sanidad, ya no hablo de excelente. Y digo que es una buena sanidad porque el presupuesto que el Estado español dedica a la sanidad... Eso, Antonio, lo quería dejar para el final. Bueno, pues lo hablaremos luego, es bajo, luego hablaremos de ese tema. Por lo tanto, ya no podemos hablar de excelencia, sino de buena calidad. Y, cuidado, no vayamos a perder la buena calidad asistencial, porque dentro del tratamiento del cáncer lo fundamental son los tiempos de espera. Que no exista tiempo de espera para tratar un cáncer. Muy bien. Porque si no, llegamos tarde y la metástasis es el gran problema de la oncología. Sí. Y volvemos al principio. Hablamos de eso enseguida, siguiendo un poco el orden que yo tenía planteado. Claro, yo aprovecho lo que has dicho para que quede claro aquí que el cáncer es una palabra que recoge muchos síndromes y muchos tipos de histopatológicos y celulares de tumores. Tú, que es el que más sabe de histopatología, ¿cuántos tipos de cánceres hay? Bueno, se calcula unos 200. 200 tipos de cáncer. Por tanto, hablar de cáncer... De grandes familias, porque dentro de esos 200... podemos hablar de subfamilias, que hoy en día, gracias a la biología molecular, vamos conociendo. Y eso hace que probablemente el número de cánceres sea tanto como personas. Claro. Cada persona tiene su cáncer. Y ese cáncer no es el mismo que el que tiene el cáncer. Bueno, ella lo sabe muy bien como genetista. Es decir, el cáncer es una enfermedad personal. Y no hay que hablar solo del cáncer, sino de la persona con cáncer. Es como ser español, ¿no? No, porque ser español puede ser de Crevillente o de Santander, ¿no? Pero o de Barcelona también, Bien, un poco de Barcelona también. Bueno, yo quiero aprovechar también, dejarlo aquí. Estamos entrando en la recta final ya de este coloquio y preguntarle a Antonio Compán, como cirujano, experto, ¿qué valor tienen las técnicas no invasivas en cirugía hoy día? ¿Las técnicas no invasivas o las técnicas mínimamente invasivas? Las dos. Las dos. Porque, vamos a ver, tradicionalmente un cirujano era bueno cuando era una incisión grande la que aplicaba. Eso, desde luego, ha desaparecido del mundo mundial desde hace por lo menos 20 años. Gran cirujano, gran incisión.
Sí, pero cicatriz. Pero eso ya no es así. Lo decían tus colegas alemanes. Y, eso ya no es así, ni debe ser, ni debe ser, que ahí está la importancia. Evidentemente la cirugía mínimamente invasiva desarrollada en los últimos 20 años del siglo pasado ha supuesto un cambio sustancial importantísimo a todos los niveles en la calidad de vida de los pacientes. Los posoperatorios son mucho mejores, pero además de eso es que con cirugía mínimamente invasiva hoy en día se puede tratar prácticamente casi todo. Es decir, en un principio, sabéis que empezamos a hacer las colicistectomías y las hernias y demás, pero hoy en día se hace los tumores de esófago, tumores de páncreas, tumores de hígado, tumores de colon, de recto, etcétera, etcétera. En algunos casos está ya más que demostrado no solamente su efectividad, sino que a largo plazo tiene los mismos resultados. Un problema diferente es que la curva de aprendizaje es distinta, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y nos llevaría esto a otra tertulia mucho más larga, pero la cirugía mínimamente invasiva en el tratamiento oncológico sí, y para quedarse. Lo dejamos ahí. No, perdona. No lo dejamos ahí. No lo dejamos ahí. No, y es que hay la, más. La robótica. Y el futuro, iba a decirte, y el futuro la robótica, pero es que la robótica es presente ya. Sí. La robótica es presente, pero no en todos los hospitales. No en todos bueno, los pues hospitales. a eso quería ir yo. No en todos los es hospitales. decir, desgraciadamente la robótica está siendo una cirugía de lujo. Cuando, si no me equivoco, para muchos tipos de neoplasias es una cirugía en la que la evidencia demuestra que mejora la calidad del enfermo. La robótica, la cirugía, pero si no podemos pagar el famoso otros Da Vinci, programas. La cirugía robótica tiene algunas ventajas en determinados cánceres, por ejemplo el carcinoma de próstata tiene una ventaja, o por ejemplo las intervenciones de cirugía cardíaca tienen una clara ventaja también. No en todos los cánceres ha supuesto ventajas, en comparación con la cirugía laparoscópica tradicional, ¿no? Pero efectivamente el coste de mantenimiento, no solamente el coste de la compra de un robot quirúrgico, la marca que sea, cuesta muchísimo, sino el mantenimiento. Y hay algunos problemas asociados que no solamente son el coste. Por ejemplo, en ese robot que has comentado, es un robot que ocupa un quirófano entero y que para programar una intervención u otra hay que desarrollar un software especial, ¿no? El futuro va por ahí. De todas maneras, va por ahí, como una incidencia y sin ánimo de hacer ninguna propaganda, debo decir que en la Comunidad Valenciana prácticamente no existen. En Valencia existe uno en el Hospital General, se va a instalar otro en la FE y nosotros hemos instalado y está funcionando uno ya en el Instituto Valenciano de Oncología. El costo es alto, muy alto, y el costo de mantenimiento también es alto, y la sanidad no cubre ese costo. No, pero vamos a ver. De 1.000 a 1.500 euros por cirugía, y eso hay que tenerlo presente. Es que, siendo cierto lo que dice, el principio de equidad exige que si hay 3 en Valencia haya uno en Alicante o 2 y otro en Elche. Es decir, no hay dinero suficiente, probablemente, pero yo lo quiero dejar a un lado porque efectivamente el principio de equidad, en este caso para la Comunidad Valenciana, exige que los recursos disponibles sean igual en Crevillente que en cualquier otro pueblo de la Comunidad Valenciana. Lo digo porque es un tema que lo tenía previsto para la repercusión en el sistema sanitario y que nos preocupa en todas sus dimensiones. Pero yo quería, profesor Llombart, preguntarle el pronóstico, y luego a vosotros también, el pronóstico según cada tipo de cáncer. No todos los cánceres tienen el mismo pronóstico. Evidentemente, pero el pronóstico está ligado a 2 factores, el diagnóstico precoz y la presencia o ausencia de metástasis. Si el cáncer tiene un diagnóstico precoz, la curación es del 100%. Si el cáncer tiene metástasis, estadios 3 o estadios 4, entonces la posibilidad de curación varía mucho. En estos momentos yo no me atrevería a decir que es diagnóstico de muerte, ni mucho menos, afortunadamente. Y ahí es uno de los aspectos que empezábamos a hablar, optimista. Incluso los enfermos en estadios 4, en bastantes tipos de cáncer, pueden tener una vida con una enfermedad crónica. Que le mantiene, antes lo decía Teresa, como hasta los SIDA, 5 años y más. Y por lo tanto, eso es el aspecto optimista de la enfermedad hoy, que no es sinónimo de muerte. Por lo tanto, quizá un enfermo con un infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca congestiva, va a morir antes que un enfermo oncológico. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Estáis de acuerdo o queréis añadir algo?
Bueno, simplemente has comentado antes que evidentemente la supervivencia en el cáncer va a depender del estadio en que se diagnostique, de cómo se trate y las propias características del cáncer que estemos hablando, del tumor que estemos hablando. No es lo mismo hablar del cáncer de mama que del cáncer de cerebro, que un osteosarcoma, etcétera, etcétera. Pero por hablar, por ejemplo, de los tumores más frecuentes de los que se tratan en un servicio de cirugía general, por ejemplo, en el cáncer de colon que estábamos comentando, la supervivencia media, sin tener en cuenta el estadio, es decir, en conjunto todos, hoy en día aquí en España la supervivencia es del 64% a los 5 años, que es superior incluso a la supervivencia del cáncer de colon en el resto de Europa. Es decir, tenemos unas cifras relativamente buenas en comparación. Es un dato positivo. Cáncer de estómago. Cáncer de estómago. Totalmente de acuerdo. Cáncer de estómago, por ejemplo, no es tan bueno. A pesar de los avances y a pesar de las endoscopias y a pesar de los tratamientos correctos, la supervivencia sigue siendo un 31%. El páncreas. Páncreas, un 9% a 5 años máximo. Pero, por ejemplo, cáncer de mama, el 90%. Cáncer de tiroides, el que has comentado, un papilar, un 100% a los 5 años. Es decir, que hay muchos avances. Muchos. Sí, es que no hay mucho que añadir, que todo depende de eso. Y luego también dentro de la enfermedad metastásica, pues no es lo mismo tener una metástasis única, donde a lo mejor el cirujano puede hacer una hepatectomía, a tener múltiples metástasis en diferentes localizaciones. Es que tener una metástasis ya es un estadio 4, pero no es lo mismo tener una que tener varios órganos afectos y sobre todo cómo funcionan esos órganos. Claro. Un añadido. Hace 20 años, cuando un paciente tenía una metástasis hepática, era prácticamente un pronóstico infausto en menos de un año. Hoy en día tenemos pacientes que hemos reoperado 3 veces para metástasis hepáticas y los tenemos con sobrevividas de 15 y 20 años. Y además quimio. Y además quimio y además lo que haga falta, es decir, tratamientos complementarios. La pregunta que le quiero hacer ahora a la doctora Quintanar es, ¿hay lugar para la manipulación genética en el cáncer? A ver, se están empezando a publicar casos, son casos anecdóticos aún. Yo creo que hay que ser cautos y ver qué es lo que va a pasar, porque en otras ocasiones ya ha ocurrido, pues hace 20 años los oncólogos nos lanzamos a hacer trasplante de médula ósea a pacientes con cáncer de mama y después se demostró que eso no impactaba nada y al contrario podía ser deleterio para las pacientes que podían fallecer de estos tratamientos tan agresivos. Yo creo que la investigación va por ahí, pero que todavía nos faltan años para poder ver resultados y sobre todo para poder implantarlo en la práctica habitual. No sé si en línea con eso, bueno, sí, complementando lo que ella dice, creo que hay que andar con mucho cuidado, porque las noticias que salen en los medios de difusión, y este es uno de ellos, pueden confundir, y de hecho confunden a la población. Se ha curado una mujer con cáncer de mama, salía hace poco. Estados Unidos, una mujer con cáncer de mama metastático en el Instituto Nacional de Salud en Bethesda, la han curado. Primero, hay que saber qué tipo de cáncer era, en qué condiciones estaba. Segundo, hay que ver qué tratamiento ha recibido y qué costos ha recibido ese tratamiento. Porque hoy en día esos tratamientos en las leucemias linfoblásticas agudas de los niños, que es en los que parece que está, y ya en España se han aceptado, están por el valor de $500,000 euros. Hablábamos de equidad. ¿Se va a poder tratar todas las linfoblásticas agudas infantiles con $500,000 euros? O habrá que seleccionarlas mucho y habrá que localizarlas. Y eso va a pasar con todos los tipos de cáncer, porque la población entonces que tiene un niño con una linfoblástica aguda dice, a mí que le hagan el tratamiento con el CASA, y que le hagan la extracción hemática y que le cultiven los linfocitos, etcétera. Y eso no es posible. El camino de la justicia social y de la equidad en una sociedad también informada como la nuestra y con esta explosión demográfica en la que cualquier país y ciudad de África, Asia, Europa tiene acceso a la información, desea para sus nietos o sus hijos los mismos procedimientos que para los demás. ¿Por qué no? Si todos somos seres humanos. Por eso a los bioéticos les preocupa mucho el tema de la manipulación genética con toda la trascendencia que tiene. Y la pregunta que yo te quería hacer y que la traslado a los otros es los límites éticos de la manipulación genética.
Bueno, Bueno, decir, la percepción de la ciudadanía cambia. Dentro de 50 años, la percepción ética sobre la manipulación genética no será la mía de hoy, será otra cultura, ¿verdad? Entonces, yo pregunto por eso, ¿cómo lo veis esos límites hoy con nuestra cultura occidental? Mi punto de vista es claro, es decir, la medicina tiene una ética y esa ética no está con la genética, sino está con todo. Es decir, hemos de tener un comportamiento ético que abarca todas nuestras actividades, todas nuestras actuaciones. Por lo tanto, dentro de ello está también el de la genética, pero no es distinto el de las otras, como la eutanasia o algunas otras que tienen una situación, el aborto, es decir, que tienen una repercusión ética que cada uno tendrá su criterio, pero que desde el punto de vista médico está claramente establecido. Muchas gracias. Tenemos que ir acabando, pero podéis intervenir, claro. Sí, permitirme que vuelva un poco a la pregunta anterior, porque creo que es un tema que tenemos que tratar más profundamente, que es el de los presupuestos dedicados a la sanidad. Yo creo que es un tema clave y que debemos de decir que nunca va a haber presupuestos suficientes para la sanidad. Es decir, que en un momento determinado va a haber que escoger y que va a haber que decidir. Ya sabéis que en algunos países se hacen tratamientos en base a la lotería, por ejemplo, tratamientos quimioterápicos en Inglaterra, o se hacen tratamientos a pacientes, a determinados pacientes no se les hace tratamientos porque no se han portado bien, ¿no? Un paciente que sigue fumando, pues no se opera de un stent cardíaco, ¿no? Por ejemplo. Incluso se ha llegado a proponer que los pacientes oncológicos que tengan más de cierta edad tampoco se traten. Evidentemente eso no es ético, pero por otra parte algo habrá que hacer porque no hay suficiente dinero, Antonio, para tratar todo esto. Es que estamos entrando, por favor. El problema es que en Estados Unidos el tratamiento oncológico que recibes está en función del seguro que tienes. Sí. Y no sueñes en tener inmunoterapia si tienes un tratamiento, un seguro base. Es lo que yo te quería... Aquí estamos acostumbrados, perdona, sí, por favor. A todo azúcar para todos. La equidad, ¿hasta dónde llega la equidad? Es que yo le quería... No, la equidad tiene que llegar a todos. Si somos todos... ¿No somos todos iguales? No somos todos iguales, ni mucho menos. Tú y yo somos muy distintos. Sí, pero tenemos los mismos derechos. Genéticamente los derechos humanos, los derechos humanos son bueno, iguales. Esto es otra cosa. Yo hablo de derechos humanos. Pero compara los derechos humanos nuestros con los que están a 300 kilómetros en Marruecos. No, está claro, para eso es Europa y es el mundo occidental. En Estados Unidos, si no tienes un seguro, no te dialisan. Ni te trasplantan. Así es. Por lo tanto, ese es el modelo. Es decir, vamos hacia ese modelo a través de estas reflexiones que habéis apuntado. Me preocupa. Tenemos que ir acabando y yo quería preguntar la repercusión sobre el sistema sanitario actual, pero prácticamente la has tratado tú, profesor John Barr. Yo sí que quería, en cuanto a la equidad, yo sí que quería añadir, puesto que nos estamos moviendo dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana, yo creo que es importante que la población sepa que pues la Consellería de Sanidad, a nivel de fármacos oncológicos, sobre todo los fármacos que se conocen como fármacos de alto impacto, estamos hablando de tratamientos que mejoran la supervivencia, pero a costes muchas veces de más de 3.000 euros mensuales por paciente. Si estamos hablando de un paciente que a lo mejor va a vivir 4 o 5 años, multipliquemos todos esos meses por esos 3.000 euros. Yo creo que es importante que sepan que existe un organismo, no sé si llamarlo organismo o para nosotros una comisión, la Comisión de Fármacos de Alto Impacto, que determina en qué contexto se pueden usar ciertos fármacos oncológicos. Porque es verdad que muchos fármacos están aprobados, pero que el beneficio que han demostrado en ocasiones es de 1 o 2 meses sobre el tratamiento estándar, a un coste muy elevado. Y que esa normativa es igual para todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, es decir, que el paciente que venga al Hospital General de Elche y entre en mi consulta tiene acceso a los mismos fármacos que el paciente que va al Hospital de la Fe, por nombrar pues el buque insignia de la Consellería. Entonces yo creo que eso es importante, que la ciudadanía tiene que estar tranquila y tiene que saber que está recibiendo el mejor tratamiento disponible o posible dentro de nuestro ámbito sanitario. Sí, en línea con lo que decía el profesor John Barr y Antonio también, las expectativas y las demandas de la población no tienen techo, ya no tienen techo. Entonces, la repercusión sobre el sistema sanitario está siendo brutal y va a ser aún mayor. Y vamos a entrar en escenarios como los que habéis comentado.
¿Querías decir algo, profesor Llombart? Sí, no, yo quería decir, insistiendo en lo que se acaba de comentar, que el Servicio Valenciano de Salud funciona bien. Es decir, no vamos aquí a echarnos tierra sobre nuestro propio tejado. Quizá algunas de mis intervenciones hayan sido un poco negativas, pero lo que sí que debo reconocer es que el Sistema Valenciano de Salud, nuestra estructura, es una estructura excelente, funciona muy bien. Y que los enfermos oncológicos aquí en Elche, en Valencia o en cualquier otro hospital de la comunidad están tratados con un gran nivel de eficacia, lo cual no quiere decir que tienen que colaborar entre ellos, que de hecho colaboran y que son grupos cooperativos que entran en ensayos clínicos y que todo eso es fundamental. Es decir, y en eso quería insistir, en la globalización de lo que es el tratamiento oncológico y el diagnóstico oncológico y en la importancia que tienen los grupos cooperativos en los ensayos clínicos para conseguir precisamente esos avances. Algunos programas televisivos o la prensa muestra que a veces algunos artistas o gente con poderío económico se van a Houston para tratamiento de cáncer. ¿Qué queda? La pregunta es para los tres. ¿Qué queda de Houston para el tratamiento de cáncer que no podamos hacer aquí en la Comunidad Valenciana? Empezamos por ti, Antón. Bueno, yo lo único que podía decir es que mi mujer, que ha tenido una neoplasia avanzada, y tengo amigos en Bethesda y tengo amigos en Nueva York, y cuando se enteraron, se ofrecieron, yo la operé aquí, la operaron, no la operé yo, obviamente, la operaron aquí en el IVO, o sea que no... y es mi mujer. Muchas gracias por esa confidencia amistosa, profesor Llombart. Antonio. No queda nada. Pero por otra parte, el público tiene la capacidad de decisión de ir donde quiera. Es decir, en la sanidad española no tenemos que tenerle envidia a ningún otro país occidental en cuanto a la calidad y la excelencia de nuestra sanidad. Tenemos todos los medios y todo en material y humanos para poder tratar cualquier enfermedad. Otra cosa es que cada cual es libre de acceder a lo obviamente, claro. Exacto, que en Estados Unidos la política de aprobación de fármacos es diferente, el acceso a esos fármacos es más precoz, entre otras cosas, pues porque la FDA, que es el organismo que se encarga de aprobar esos fármacos, es mucho más laxa en su normativa. Nosotros estamos sometidos, no entendiéndolo en el mal sentido de la palabra, a la normativa europea, a lo que va aprobando la Comisión Europea y a partir de ahí pues a lo que va aprobando el Ministerio, y eso sí que pues puede retrasar el acceso a un fármaco porque pueden ser muchos meses de negociación, sobre todo pues por el precio de reembolso, pero creo que por lo demás tenemos que transmitir a la población que tenemos tratamientos pioneros y que están llegando y se están empleando, se están utilizando, no solo sobre el papel, sino en la práctica diaria. Estamos acabando, pero una pregunta de cara a los televidentes, a los tres. Antonio, los dos Antonio. Muchas personas recurren a Google para informarse del cáncer. ¿Qué recomendaríais al respecto? Compañero. Vamos a ver. Las breves, que sigan haciéndolo, pero que consulten a su médico. Profesor Llombart. Hombre, yo diría que consulten, pero no que impongan su criterio, porque me lo ha dicho Google, que es el gran problema que los médicos tienen en muchas ocasiones. Es decir, es que vengo porque mira en Google y tiene que hacerme esto. Oiga, ¿usted viene a decirme lo que he de hacer yo o viene a que yo le trate? ¿Comprende? Entonces, la moderación en esas cosas es fundamental. Y el Google, mucha gente lee lo que no entiende. Es decir, yo no entiendo de economía y no voy a decirle al banquero donde tengo mis pocos ahorros lo que tiene que hacer con mi dinero, porque él es el que entiende, ¿verdad? Es decir, cada uno que haga lo que sabe y no que se lo impongamos nosotros. Yo creo que lo que hay que transmitir que tiene que confiar en el médico que tiene al otro lado de la mesa, que él se puede informar, que puede pues eso, informarse en Google, pedir una segunda opinión a otro médico, pero que sobre todo confíe en la persona que tiene enfrente y que todas esas dudas que se le plantean las plantee en esa consulta, en ese momento que está con su médico, porque le puede resolver muchas dudas y a veces el paciente pues no te cuenta lo que ha leído en Google o no te cuenta la medicina alternativa que está haciendo o el curandero o donde ha ido. Creo que es importante que confíe en su médico para que la evolución de su enfermedad sea lo más adecuada posible. Podríamos seguir
pero el tiempo se nos acaba, como se suele decir, y seguiremos en otra ocasión. No sé si queréis cerrar con alguna palabra este coloquio. Profesor John Barr. Bueno, yo diría que hemos empezado con pesimismo, acabemos con optimismo, ¿verdad? Yo creo que, y con realismo. Vamos a enfrentar la enfermedad, y ya no digo solo el cáncer, sino cualquier tipo de enfermedad, con un criterio realista. Es decir, somos humanos, tenemos una limitación en nuestra vida, en nuestro propio ser, y eso lo hemos de reconocer en todo momento. Por lo tanto, no pidamos milagros a quienes no podemos hacer milagros. Gracias, compañero. Mensaje final, desde luego, de esperanza. Hemos comentado antes que ha aumentado la incidencia de determinados cánceres, pero también es verdad que ha aumentado la capacidad tecnológica de diagnosticarlos a tiempo. Existen más tratamientos que antiguamente y el pronóstico, sin lugar a dudas, es muchísimo mejor que hace años. Teresa. Lo mismo, que pues que avanzamos juntos en esta enfermedad como en todas, que necesitamos trabajar de manera cooperativa, de manera multidisciplinar, y que pues en este caso, yo como oncóloga, que estamos ahí para acompañar al paciente en su proceso de curación, y si no podemos hacer esa curación, pues también en ese periodo de paliación que aquí no hemos tratado, pero que en muchas ocasiones es muy importante, no solo para el paciente, sino también para todo su contexto familiar y social que le está rodeando, y que en muchas ocasiones pues no está cubierto por el sistema sanitario, y creo que eso también es importante. Pues nada más, muchas gracias a todos ustedes. Espero que nos volvamos a ver en la próxima sesión de este ciclo sobre la vida y la humanidad, y espero que hoy al menos le hayamos sido un poco útil. Muchas gracias.